Hola, bienvenidos a La Caja Verde. Yo soy con una chica que es emprendedora, que yo creo que esa sería la palabra que la describe, porque es que ella hace varias cosas. Ella ha tenido contenido, productos editoriales, tiene también ahora, que es justamente lo que vamos a hablar, libros infantiles, pero también es comunicadora. Hay varias cosas y yo quisiese que ella trate en este tiempo que vamos a tener de conversación de resumir lo más posible para que ustedes las conozcan. María Angélica Marte, bienvenida a La Caja Verde. Muchas gracias, Lisbeth, por esta oportunidad. No te lo dije fuera del aire, pero te lo voy a comentar ahora para que el público sepa. Mi mamá es una fan tuya. ¡Ay, cierto! Sí. ¡Ay, qué bien! Ella ve el programa hace mucho, entonces cuando le comenté que venía aquí, dijo, wow, qué interesante. ¡Ay, qué bien! Así que gracias por la oportunidad, por estar compartiendo aquí juntas. Pues qué bien, un abrazo para tu mami y gracias por venir. Y de verdad que te sigo a través de las redes y siempre estás como inventando algo, como haciendo algo y como un paso más adelante en todo. Cuéntame primero cómo lidias con todas esas cosas y para que la gente te conozca también un poquito más. Así es, gracias. Bueno, la idea es innovar, hacer cosas diferentes y todos los días pues crecer. Hay gente que me dice, oye, tú eres demasiado multifacética. Total. Porque estamos haciendo muchas cosas y pues la vida yo siento que siempre te va llevando al objetivo. Escuché el otro día una prédica que decía que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y Dios te va determinando en el camino, poquito a poco, en lo que tú menos piensas, te sirve de conocimiento para tu llegar. Y yo, bueno, con 11 años de edad empecé a trabajar, empecé a emprender y a crecer. Estuve en los medios de comunicación muchos años con Grupo Medrano. Fui gerente de uno de los restaurantes más importantes del Cibao con 18 añitos. Mira, qué bien. Sí, me acuerdo que saqué la cédula porque me dijeron, bueno, para hacer el contrato necesitamos tu cédula. Porque es que ya yo como vengo emprendiendo desde muy joven, siempre estaba en el mundo de los negocios, me emancipé, como decimos. Entonces, empecé con la revista con 15 años. ¿Cómo es que se llama la revista? Donatella. Donatella, claro. Donatella fue una revista de moda que duró 9 años en el mercado. Yo la empecé con apenas 15 añitos y fue una oportunidad que me permitió completamente crecer porque tuvimos en portada figuras a Carolina Aquino, Pamela Suet, Mira, María, vamos a ir a hacer un paréntesis. Porque, o sea, es muy osado de tu parte e intrépido con 15 años sacar un contenido editorial, sobre todo con el esfuerzo que hay que hacerlo. Sí. Y hay cierto tipo de preparación también que uno debe tener para hacer un contenido editorial. Cuéntame de esa primera edición que hiciste, cómo fue contactar esas figuras, sobre todo que no tenías ese background y tenías 15 años. Claro. Tú sabes más que nada el trabajo editorial, qué es lo que conlleva. Es mucho sacrificio y mucho trabajo, como dices. Y justo el tema de los contactos con las figuras es muy interesante porque cuando tú quieres, a mí me dicen intensamente María, porque cuando tú quieres lograr algo en la vida, tú tienes que ser intenso con ello. Y la primera portada que yo tuve fue Leti Rivera, que es vegana de corazón, igual que yo soy de la ciudad de La Vega. Y después en mi segunda portada fue Miralba Ruiz, o sea, otra vegana. Wow. Y también otro hit. Exactamente, o sea, yo fui tocando las puertas cercanas a mí, de mi ciudad, empecé con lo mío, con lo propio, con lo cercano, y poco a poco esas figuras y esas personalidades que fui entrevistando en cada una de las revistas, pues hablaban de mí, hablaban de mi trabajo, ese boca a boca que de tanto hablamos en los negocios, aplica también para tú promoverte y promover tu talento. Y poco a poco fueron comentando, mira, ella es joven, ella es muy buena, puedes confiar. Y mi equipo, lo más interesante de la revista era que yo era soy una abanderada de La Vega. O sea, todo mi equipo era netamente vegano, mi fotógrafo, mi maquillista, incluso me acuerdo que Pamela un día me dijo, cuando estábamos en la producción, de que... Pamela Suet. Sí, Pamela Suet me dijo, wow, y de verdad todo tu equipo de La Vega, o sea, tú traes Claro, o sea, yo venía de La Vega con mi vehículo fletado, todo el mundo, porque de verdad yo quería hacer algo que no solamente se destacara mi producto y a la vez yo, sino que también se destacara lo bueno que tenemos en el Cibao. O sea, la gente del Cibao, igual los capitaleños, pero los cibaeños tenemos un talento y un deseo innato de joseo en buen dominicano. Pero mira qué bien, porque estamos hablando de que no solamente era un impacto personal de hacer ese contenido editorial, sino que tú querías hacer un impacto en La Vega, en tu comunidad, y es, vamos a brillar todos entonces. Claro, y no solamente eso, yo siempre me enfoqué en La Vega. Otro proyecto que tuve fue Cibao Emprende, que fue un proyecto de emprendimiento. Yo hacía actividades en la ciudad de La Vega, llevaba a muchos expositores a La Vega a dar charlas, porque en ese momento también vino el auge del emprendimiento, de cómo crezco, de cómo tiro para adelante, y como era algo que me caracterizaba por mi historia de vida, yo dije, óyeme, yo quiero motivar a la gente. Y empezó ese proyecto, yo llegué a llenar auditorios de 300 personas o más en esas actividades. ¿Cuántas ediciones lograste hacer? ¿En Cibao Emprende o en la revista, en ambas? En ambas.
Bueno, en la revista nosotros logramos 14 ediciones. Y en Cibao Emprende hicimos como aproximadamente 6, 7, 8 actividades diferentes, multitudinarias, o sea que fue realmente, fue una época muy bella de mi vida y que me permitió crecer y tirar para adelante poco a poco. Entonces, hacemos este recorrido ahí de tu vida emprendedora porque los libros forman parte de tu vida. Claro y ahora sí. le estás dedicando, desde hace varios años, como un segmento de tu vida muy especial a la literatura infantil. Pero antes de irnos de lleno a eso, ¿cómo tú conectas tu pasión por los libros para que otras personas se conecten también a través de los libros? Claro, muy interesante. Fíjate que todo viene desde el mundo editorial, que va conectado con la lectura, Claro. obviamente. Vengo con la revista, pero hay una historia de fondo que es mi madre toda la vida ha leído, o sea, es una lectora empedernida, de corazón, o sea, mami en una semana te lee un libro o en menos. Y yo crecí viendo eso, yo era de esas niñas que tuve la bendición de contar con una mamá que sacaba un espacio del día en la noche para leerme cuentos, o sea, ella siempre me leía cuentos antes de dormir. Yo siempre recuerdo cómo ella me relataba de Ricitos de Oro, porque no solamente ella me lo leía, sino que ella Lo dramatizaba. Sí, o sea, era una cosa espectacular, no sé si fue porque era hija única y yo, bueno, tenía toda su atención, pero mami siempre se enfocó en cultivarme el hábito de la lectura. Obviamente hay una época en la vida llamada adolescencia que es horrible. Que la irreverencia nace en uno y por ahí Sí, se va todo. que uno ahí como que anda medio perdido, pero después uno vuelve a encarrilarse en el sentido de que yo volví posterior a cuando ya iba avanzando en la edad a conectar una vez más con la lectura. Pero eso todo lo vi en casa, o sea, en mi familia hay muchas personas que le gustan ese hábito de la lectura y yo desde pequeña vine cultivando eso. Entonces nada, ya vino justamente donde se hace oficial este proyecto, es en pandemia, justo en cuarentena. Todo el mundo me dice, ¿por qué tú dejaste la revista? Bueno, en cuarentena sabemos que los medios tradicionales... Claro, tuvieron un duro golpe. Sí, fue muy difícil, o sea, no solamente yo, todo el ser humano tuvo que buscar una manera de innovar, o sea, de buscarse el moro dignamente sí o sí, porque ya estábamos trancados en casa, no era lo mismo, y la gente tuvo mucho tiempo de ocio, porque es muy divertido tú tener hasta 2 semanas de ocio, pero Duramos ya... un año trancados, Exacto. solamente de pensarlo, mira. Llega un punto que tú dices, ¿y qué voy a hacer con mi vida? O sea, tengo que hacer algo. Entonces, como yo estaba muy introducida en el mundo de la lectura en esa época, la gente me decía, ¿pero dónde tú compras este libro? ¿Dónde tú compras? Y yo a cada rato daba publicidad a otros negocios y yo dije, pero ven acá, señores. Pero Como emprendedora al fin, ven Exacto. acá. Yo me hice esa pregunta, pero déjame buscarme ese morito yo, porque ya que estoy moviendo a varias personas en esa motivación de yo quiero leer, ¿dónde yo lo consigo? ¿Cómo yo lo compro? Entonces yo dije, déjame empezar con el mundo de la lectura. Y ahí empiezo justo en cuarentena, o sea, todo el mundo en su casa, con el toque de queda cuando estaba en sus buenas, pues empiezo con el proyecto de la lectura. Libros para adultos en ese momento. Para adultos en ese momento. Y lo más divertido de todo, Lisbeth, era que yo no tenía ningún stop. O sea, yo no tenía nada almacenado de libros, yo simplemente tenía los contactos de las personas que me iban a proveer, esas casas editoriales que me iban a proveer los libros, pero yo no tenía ni un solo libro arriba. Wow. Y quiero que tú sepas que yo empecé señora, querer es poder. Yo empecé mi proyecto de libros a través de las redes sociales, empecé a subir videos, a motivar a la gente. Y en 3 días, yo me acuerdo que en cuarentena yo vendí mucho más de 100,000 pesos sin un libro en la mano. Señores, pero mira, de verdad que tú naciste fue para hacer negocios. Bueno, se me da natural. Claro. Me encanta. Y creo que es algo también muy peculiar del dominicano. Nosotros sabemos cómo buscarnos, ¿verdad? El moro y pues conectar con la gente. Entonces nada, en menos de 3 días ya yo había vendido más de 100,000 pesos, ni un libro en la mano. Y así empezó este proyecto. Y con esa cantidad de dinero que me entró, pues ahí empecé a armar mi stock de libros. Y el proyecto de la tienda de libros de adultos, duró bastante, hasta tal punto, la pandemia duró 2 años, 3 años. Fue casi 2 años. Ajá, algo así, duró un tiempo. Al año siguiente, que ya yo tenía un año con el proyecto, entonces me di cuenta que habían parado, obviamente por la misma situación del COVID, lo que era la feria del libro. O sea, hubo 2 años, me parece. Sí, incluso que no se creo que dio. en un momento la hicieron virtual, no se dio como querían, pero trataron de hacerla virtual. Exacto. Y yo dije, ok, aquí hay otra oportunidad. Entonces empecé a hacer lo que es la ruta del libro. Yo creo este proyecto que era muy novedoso porque la idea era viajar distintas ciudades o municipios de nuestro país a llevar todo mi stock de libros. Mira. Porque yo tenía muchos clientes de fuera de la ciudad, de San Francisco, de Puerto Plata, de Moca, de Mao, de Jarabacoa, de Constanza. Pues nosotros viajamos varias ciudades, nosotros, mi mamá, o sea, mi mamá es
mi community manager, mi representante, todo, de todo un poco. Todo. Mi secretaria, asistente, vendedora, mami me ayuda en todo lo que yo hago y me propongo en la vida, mami siempre está ahí dándome apoyo. Entonces, si nos íbamos mami, alguien más que yo tenía en mi equipo, o un ayudante, o sea, nos íbamos como 4 personas con el vehículo fletado de caja de libros y nos íbamos a otra ciudad. Yo conectaba con gente de otra ciudad, amistades, conseguía restaurantes o establecimientos para que me permitieran el espacio, porque como los libros conectaban mucho con la gente. Era como una especie de bazar que hacías. Ajá, pero de libros, exactamente. Era algo bien interesante y donde iba 1 o 2 días a esas ciudades, incluso en muchas me quedé a dormir para poder asistir a las personas con más flexibilidad de tiempo. Y de verdad que fue una locura. O sea, yo no te puedo explicar. Yo vendía muchísimos libros, más de 100 unidades de libro en una tarde. O sea, eso es mucho. Y más cuando estamos hablando de que hubo una época, yo creo que el COVID, como todo en la vida, tuvo algo bueno y algo malo. O sea, lo malo, que ya es lo que todos conocemos, vivimos, experimentamos. Claro. Yo fui también una sobreviviente de COVID, que eso conecta con lo de los libros, que te voy a comentar en breve. Pero también tuvo cosas buenas, pues la gente se dio cuenta que uno tiene que buscar más de Dios, que uno tiene que buscar crecer más uno espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente. Entonces la gente volvió a retomar eso tradicional, que es los libros, porque estábamos llegando a un punto donde la gente era todo digital y leyendo digital, pero la pandemia hizo que la gente volviera a enamorarse de los libros. O sea que esa ruta del libro fue súper interesante y la última que hicimos fue en Mao. Y conectó mucho conmigo porque justamente fue la última que hicimos porque me contagié de COVID. Y fui una paciente crítica de COVID, me casi me entúa, me pusieron oxígeno, yo duré muchísimos días interna. O sea, fue algo que me dio un choque en mi vida, pero que también me dio la oportunidad de hacer una introspección porque de todo hay que aprender y crecer. Y yo dije, wow, tan rápido que a veces uno va en la vida por emprender, crecer, tirar para adelante, buscas el moro, qué sé yo cuánto, y al final tú te das cuenta cómo todo en un segundo te cambia, cómo todo en un segundo te impacta y tú tienes que detenerte, aunque tú no quieras. Y eso pasó conmigo con el COVID y con el tema de esta situación, pero nada, al final pues de ahí salió lo mejor. Mira, esa historia que dices me encanta porque conecta de que no vas en modo automático emprendiendo y que no simplemente se te ocurren ideas y proyectos mientras vas en el andar, sino que tienes otro tipo de conexión y qué bueno que lo digas porque a veces uno está en ese piloto automático y en ese andar pisa a personas, pierde muchos valores ahí en ese caminar, claro. Y hay que estar siempre conectados. Pero para que abordes un poquito más al respecto y claro, hablar sobre los libros infantiles que ya son parte también de toda esa trayectoria de emprendedora, lo vamos a decir luego de la pausa. ¿Sabías que la literatura infantil nació como herramienta moral? Los libros infantiles, tal como lo conocemos hoy, surgieron como una categoría específica hacia el siglo XVII, cuando la infancia comenzó a ser reconocida como una etapa de desarrollo distinta y merecedora de atención particular. Antes de eso, los textos dirigidos a los niños eran principalmente religiosos o morales, como los catequistas. Y uno de los primeros libros concebidos para niños fue Orbi Sensualium Pictus en 1658 del pedagogo checo Comenius, considerado pionero en la enseñanza visual. Sin embargo, fue en el siglo XVIII cuando, con el auge de la imprenta y el pensamiento ilustrado, que surgieron obras como Cuentos de Mamá Ganso de Charles Perrault, 1697, dando paso a un nuevo modelo de literatura infantil centrado en el entretenimiento y la formación del carácter. Durante el siglo XIX, autores como los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen y Lewis Carroll consolidaron el género, dándole un carácter más literario y fantástico. En el siglo XX, con el crecimiento del mercado editorial y los avances en ilustración, la literatura infantil se diversificó y profesionalizó. Hoy en día, los libros para niños no solo entretienen, sino que abordan temas complejos como la diversidad, la inclusión o la salud mental. Instituciones como el International Board on Books for Young People de UNICEF han reconocido el valor de la literatura infantil como herramienta para el desarrollo y la educación global. Así,
que lo que comenzó como en un medio de adoctrinamiento moral ha evolucionado a un poderoso instrumento de imaginación, empatía y transformación social. De vuelta en Caja Verde, estoy con María Angélica Marte. Ya hemos hablado ahí de su larga trayectoria en el emprendimiento, pero vamos a hacer aquí una pequeña pausa para hablar justamente de los libros infantiles, que yo sé que desde hace un tiempo le estás dando tu cariñito y pudiésemos decir como que tu emprendimiento principal ahora mismo. Sí, es parte de lo que llevo en prioridad en este momento, porque estoy tratando de crecer en otros ámbitos de mi vida. Como bien comentaste anteriormente, uno a veces como que va diversificándose, claro, y creciendo. Y pues justamente ahora estoy estudiando Derecho en mi querida alma mater y ya el año que viene finalizo la carrera, o sea que estamos un paso más adelante. Hay gente que me dice, pero vuelve con la revista, o sea, por favor, y de verdad yo quisiera, pero señores, al final del día, a veces lo que no te lleva para un lado te lleva para otro, y qué mejor oportunidad en la vida que tú prepararte profesionalmente en una academia, crecer intelectualmente, estudiar, y lo más divertido de todo es que estoy estudiando con gente mucho más joven que yo, o sea, gente de otra visión total. Exacto, de verdad que al principio yo estaba como que, y yo voy a conectar con ellos, pero ha sido impresionante, sí, y me han llenado de una riqueza de conocimientos y de ver el mundo de una forma diferente. O sea que tengo ambos, de tres mundos, de las personas mucho más mayores, porque me crié siempre con personas mucho mayores, mi mamá y toda mi familia, con la de mi edad, ¿verdad? Y ahora con los más jóvenes, o sea que tengo lo mejor de todos los mundos. Claro, no, y lo que tú le puedes aportar también a ellos. Claro, claro, pero al final uno aprende de todos. Entonces, nada, estoy ahora mismo muy enfocada en el tema del derecho, que es algo que completamente me apasiona. Esa niña, señores, escuchen su niño interno. O sea, yo siempre dije, Lisbeth, que iba a estudiar derecho, 7, 8 años, yo siempre decía, quiero ser abogada, quiero defender la justicia, porque así que uno entra con esa idea, pero es así, pero ok, después uno va aprendiendo. La realidad como que va chocando. Sí, pero ese es el ímpetu inicial, claro, y que debe de conservarse en el corazón, siempre velar por buscar la justicia y lo mejor para todos. Y pues, por más que estuve recorriendo en mi vida, que fue lo que te dije, Dios tiene un propósito para ti, pero al final te determina en el camino. Mira cómo esa niña interna vino a relucir ya, no vieja, porque somos jóvenes, ¿verdad? Con una juventud más acumulada. Exacto. Yo empecé a estudiar mercadeo, o sea, yo estudié diseño de modas, o sea, empecé a estudiar diseño de moda, duré 2 años y medio en mercadeo, 2 años en diseño de moda, como buscando mi propósito en la vida, y al final llegué a mi propósito, que era esa niña interna que decía, María Angélica, sea abogada, o sea, busca la justicia. Entonces ahora estoy muy enfocada en eso y quizás por eso no estoy haciendo tantos proyectos y tantos emprendimientos como me suelo caracterizar. Y ese proyecto que me lleva el corazón inundado de alegría es el tema de los libros infantiles, que es Kids Book. Yo hace 4 años llegué aquí a la capital, esta ciudad metropolitana que mueve mucho mi corazón, y dije, óyeme, yo tengo que seguir con mi proyecto de niños, pero yo quiero hacerlo de una forma diferente, con mi proyecto de libros, pero quiero hacerlo de una forma diferente, porque ya los libros de adultos como que había mucha opción de adquirir libros de adultos, y dije, óyeme, la mejor manera, a mí siempre me ha gustado impactar en la sociedad, de alguna forma u otra, no para crear fama, sino verdaderamente que lo que yo haga pues aporte un granito de arena. Y dije, señora, pero la mejor manera de impactar en el mundo es tocar a los niños. Es el inicio, es la génesis de todo. Nosotras fuimos niñas, mira cómo yo toqué a esa niña interna que quería ser abogada y mira cómo hoy relució. Entonces vamos a tocar a los niños, y qué mejor manera de tú aportarle a la comunidad infantil, bueno, a través de la lectura. O sea, mira cómo yo no olvido que mi mamá me leía todos los días, eso tiene un recuerdo muy significativo en mi corazón, porque es que son momentos de calidad entre padres e hijos que no se van a olvidar. Totalmente. Independientemente de papá o mamá no tenga la disponibilidad de tiempo como quisiera, pues también ese niño que conecta con un libro. Hay una frase que, según yo, es de mi autoría, porque yo hasta hice marcapáginas con esa frase hace muchos años,
que es que cada nuevo libro que lees es un peldaño que tú asciendes en la escalera de la vida. Totalmente. Cada nuevo libro que un niño adquiere en sus manos es una forma de crecer, de él saber que él también puede ser grande en la vida, que puede lograr sus sueños, que puede aprender, que la mejor manera de tú prepararte intelectualmente es leyendo. O sea, te preparen todo en una buena ortografía, gramática, en conocimientos, en habilidad mental, creatividad, innovación, en tú saber cuándo, cómo y qué tan lejos tú puedes llegar en la vida. O sea, un libro en las manos de un niño es algo impactante y que revoluciona en la historia. ¿Y qué tanto piensas, sobre todo que en tu caso, si tuviste esa experiencia de que tu mamá te leía esos libros y teniendo ahora ese contacto con editoriales y comprar libros para vender, ¿cómo tú pudieses relacionar la diferencia del contenido de ese que te leía tu mamá a los libros que ahora tú tienes a mano y que puedes brindar? Fíjate qué buena pregunta, súper interesante, porque mi mamá solía comprarme libros que eran de todo un año de cuentos, o sea, 375 cuentos. Ay, los recuerdo. Sí, esos grandes libros Sí. pesados que son con clásicos inolvidables. Yo nunca me voy a olvidar de Ana y el Lobo, que son libros que te traen moralejas, porque eso es lo interesante, que a veces hay personas que creen que son cuentos como para divertirse y ya. No, señores, esos cuentos clásicos llevan una moraleja y un mensaje al niño, que ya todavía yo recuerdo la moraleja de Ana y el Lobo, de Ricito de Oros, de esos clásicos que impactaron en mi niñez, y son justamente los que ahora la gente anda más buscando. O sea, esos clásicos de 325 cuentos por todo un año, primero porque es un solo libro, Claro. que te da variedad para el año entero. Entonces pensamos en también la economía del bolsillo. No, y que ¿verdad? sientas, vamos a ver por el segundo cuento. Exactamente, entonces es como una oportunidad en un solo libro de tener variedad de cuentos. Y también la gente anda buscando mucho esos clásicos imperdibles de Disney, de las fábulas de Esopo, esos cuentos que todos hemos leído de alguna forma u otra. Esos padres se los andan buscando para los niños, porque ahora mismo estamos teniendo una situación que no es un misterio para nadie, que el contenido infantil se está viendo muy invasivo por estas ideologías y todas estas antivalores que nos quieren aportar a nuestros niños. Sin embargo, estos clásicos que ya usted, papá y mamá, tú, Lisbeth, yo también leímos en nuestra niñez, sabemos que son cuentos ingenuos con mensajes positivos y que van a crear un recuerdo bien interesante en los niños. Por eso te respondo a eso, que esos clásicos siempre van a volver, y es justamente ahora lo que está conectando con los niños. ¿Cuáles han sido los principales retos que se te ha presentado? Y teniendo en cuenta de que la gente siempre dice, el dominicano no lee, eso es como un mantra. Y no entiendo, porque yo recibo aquí muchos autores y venden los libros, entonces como que no me hace relación de que el dominicano no lee y la cantidad de autores que venden los libros, no me relacionan, pero como tú estás en esa industria, ¿cuál es tu valoración con eso? Y sobre todo ese nicho tan específico que debe ser de padres que leen, que le están pasando ese valor a los niños. Así es, fíjate que hay una esperanza muy marcada en la sociedad dominicana. Yo creo que no se puede tener esa mentalidad pesimista de que el dominicano no lee, porque mi proyecto y muchos proyectos que hay aquí, que no solamente son de niños, sino de adultos, son proyectos que son el vivo ejemplo de que el dominicano sí lee. Lo que pasa es que a veces juzgamos por nuestra condición. Hay gente que quizás no ha conectado con la lectura porque tuvieron un trauma. Yo no culpo a la gente que no le guste la lectura. Es que cuando éramos pequeños nos obligaban a leer a Don Quijote, claro, y nos obligaban a leer un tipo de literatura que no es que sea mala, al contrario. Tienen una amplitud de vocabulario, de conocimiento, pero quizás te lo dieron en la mano en la edad que tú no estabas preparado para leer ese tipo de contenido. O más bien, hay algo que yo le digo a los padres, que es un reto en este proyecto, que como bien estabas preguntando, y es, si ustedes quieren que sus hijos lean y vayan cultivando poco a poco el hábito, lo primero es que tienen que tener libros en casa. Independientemente lean o no, tienen que empezar a verlos, porque automáticamente tú te familiarizas en tu ambiente con algo. Tú vas a conectar con ello, pero si tú no lo tienes, ¿cómo tú vas a crear esa necesidad? Y lo segundo es, padres, madres, tutores, por favor, denle a sus hijos lo que lean, lo que a ellos les gustan. Si sus hijos lo que les gustan son los carritos, vamos a buscarle un cuento de carros. Entonces, si lo que les gustan son la acción o las aventuras, vamos a buscar historias al respecto. Si lo que les gusta es el emprendimiento, vamos a buscarles libros de esas biografías bien interesantes, que nosotros tenemos una gran variedad,
para que vean cómo esas figuras icónicas de la historia emprendieron y lograron sus sueños. O sea, al final, conéctame con ese niño y niña, con lo que a ellos les gusta, porque la mejor manera, incluso a ti, a mí, que ya somos bien jóvenes, claro, adultas. Adultas jóvenes. Claro. La mejor manera de conectar con nosotras es por donde nos gusta, o sea, cuáles son tus intereses, qué es lo que más te atrae. Y por ahí obviamente tú vas a ir inclinándote para lo que tú quieres lograr. Incluso el libro de hábitos atómicos es una de las tácticas. O sea, si tú quieres crear un hábito, trata de que ese hábito se alinee con algo que te agrade, que te atraiga, que te motive, para tú tratar de crearlo de corazón y que conecte contigo. Entonces, eso es algo muy importante. Y algo que yo, o sea, trato de inculcar a los padres. Una vez estuve con un grupo de personas y me salta alguien, pero ¿y para qué yo le voy a comprar libros a mi niño si lo que tiene es 1 o 2 años, no sabe ni hablar? Y yo dije, wow, qué grave error. O sea, desde la infancia, yo tengo libros de niños desde que nacen, Lisbeth. ¿Y cómo son? Son libros que estimulan a los niños, son sensoriales, son de telas y son usualmente libros con contraste, o sea, a blanco y negro, porque el ser humano cuando nacemos vemos a blanco y negro hasta los 3 meses de vida aproximadamente. Entonces, estos son libros que tratan de estimular tus sentidos. Usualmente son libros que cuando tocas la tela emiten un sonido, van trabajando tu sentido del audio, que también cuando lo tocas pues siente la textura, entonces ahí vas trabajando el tacto, y cuando lo ves por el tema de los contrastes, los colores, blanco y negro, usualmente el rojo son los que se utilizan para este tipo de libro de bebé, pues entonces vas desarrollando la vista. O sea que todos los libros, según las edades... Mira qué interesante. Sí, es muy interesante y muy amplio el mundo. Incluso me encanta este proyecto porque déjame decirte que he aprendido mucho de psicología, de educación, o sea, lo que menos tú te imaginas. Yo he aprendido a través del mundo de la lectura y a través de los cuentos de niños, incluso hasta de derecho tú aprendes, porque es que hay un mundo por detrás, o sea, todo está científicamente analizado y pensado, o sea, qué libros le aportan a los niños. Por eso les recomiendan a los niños cuando las madres están embarazadas, escuchar música clásica. Todo tiene una razón de ser, porque eso le va trabajando neurológicamente a ese bebé, a ese pronto niño que va a estar aquí compartiendo con nosotros en el mundo, que vaya desarrollando esas habilidades, porque todo tiene un motivo. Incluso esos libros, desde que nacen los niños, van impactando a estimular a que ese niño, por eso hay niños que cuando tú ves, se quedan mirando fijamente, empiezan a hablar muy temprano, o sea, ahí hay una estimulación real temprana. Sabes que eso recuerdo a un niño que está a mi alrededor, que siempre salta con palabras muy rebuscadas. Dicen, el niño Discover Kids, pero es justamente eso, porque lee mucho y los padres se le inculcan eso y tiene ese vocabulario tan marcado. Mira, yo quiero que brevemente, antes de despedir el programa, tú le des una recomendación a ese emprendedor sobre no ir en modo automático y poder optimizar su tiempo y que esté anclado con sus valores. Claro, yo creo que lo importante en la vida es tú conectar contigo mismo. ¿Cuáles son tus propósitos? Y que esos propósitos no vayan lejos de tu parte espiritual, de tu creencia, de Dios. O sea, trata de que cada proyecto que tú hagas en la vida, como dice Proverbio, pon todo en manos del Señor y tus sueños, tus metas, señores, se van a cumplir sí o sí. O sea, cree tanto en eso, cree tanto en eso, que el mundo, que a papá Dios no le quede de otra que ponerlo en tus manos. Quedártelo. Así que claro, y no importa lo que tú hagas, señores, yo he hecho de todo. O sea, yo trabajé en comunicación, fui gerente de un restaurante, he estudiado varias cosas. O sea que al final, Dios me va guiando a donde Él quiere que yo esté. No importa el proyecto que tú hagas y no importa lo que la gente diga. O sea, hay mucha gente que me ha dicho, pero ¿y cuántos proyectos que son? Y yo, todos los necesarios. Los necesarios que me lleven a la meta y que me lleven al propósito que Dios tiene en mi vida. María, gracias por venir. Kids Books es el Instagram, ahí puedes buscar toda la información de cómo tener los libros, ¿cierto? Así es, el Instagram es @kidsbookrd. Hacemos envíos a toda República Dominicana, delivery en el distrito, y el de mi persona es @mariamartea, a la orden. Gracias por esa rica conversación. Muchas gracias, Lisbeth, por la oportunidad. Y a ustedes, gracias por la sintonía. Recordarles seguirnos en las redes sociales. Estamos en @lacajaverdeRD y en la mía personal en @lisbethmontaz. Hasta la próxima. Bye, bye.